Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia. Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro. Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez. Bajo la dirección general de Miguel Posada Samper. Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, domingos 11 de la mañana y con repetición a las 20 horas. Realidades, que la primera víctima no sea la verdad. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Un saludo para todos nuestros oyentes que se conectan a través de Radio Red de RCN. Temas a desarrollar en nuestra mesa de trabajo. Las nuevas declaraciones del fiscal Montealegre. ¿Continúan los beneficios para las FARC? ¿Por qué no quieren que los colombianos opinen sobre el proceso de paz en una consulta? Este y otros temas analizarán nuestros profesionales con nuestro invitado de la semana, el doctor Fernando Vargas Quemba, presidente del Comité de Víctimas Vida. Los invitamos a que escuche este testimonio del doctor Vargas, una persona que ha vivido en carne propia la violencia y que hoy toma los micrófonos de Realidades para denunciar las amenazas que hay en su contra. La columna de la semana a cargo de nuestro profesional Jaime Eduardo Botero, titulada Una pluma envenenada. El poder de la tinta que tienen algunos colegas periodistas en nuestro país. Y en Unoamérica tendremos una entrevista con Nicolás Márquez, escritor y analista político argentino, quien nos abrirá el panorama del escándalo del fiscal Nisman, que involucraría a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Quédese en Realidades, nosotros los invitamos mientras tanto a que se conecten en nuestras redes sociales Facebook y Twitter @verdadcolombia y que también ingrese a nuestra página web www.verdadcolombia.org. Bienvenidos a Realidades. En Realidades, el editorial de la semana. El fiscal general había sorprendido a los colombianos cuando salió a proponer hace algunos meses que al terminar los diálogos de La Habana, los guerrilleros no tendrían necesariamente que pagar condenas en la cárcel por sus delitos, sino que podrían desempeñar trabajo social. Luego propuso que los delitos de lesa humanidad podrían ser indultados, con lo cual sorprendió incluso a la comunidad internacional. Y luego apareció con la idea de que el narcotráfico puede ser considerado como delito conexo al político. Ahora resulta con la propuesta de que no es necesario que el pueblo refrende los acuerdos a los que llegue el gobierno en La Habana con las FARC, sino que sería suficiente incorporar una ley estatutaria que reglamente el marco para la paz y que modifique ciertas normas de la Constitución. Entonces, nada de participación ciudadana, como ha ofrecido el gobierno, sino el Congreso y la Corte Constitucional son quienes deciden todo. Solo le falta al fiscal proponer que las FARC pueden seguir secuestrando y utilizando libremente las armas, después de la firma de un documento. Aunque el jefe de la delegación del gobierno en la mesa, Humberto de la Calle, inicialmente se manifestó de acuerdo con la posición del fiscal, luego indicó estar de acuerdo con un referendo, en consideración a que ofrece legitimidad a los acuerdos. Recordemos también que el fiscal general ha sido uno de aquellos que ha calificado como enemigos de la paz a quienes se muestran contrarios a la gran cantidad de concesiones que habrá que otorgar a las FARC para obtener su firma en un documento. Basta mencionar un par de joyas que el gobierno tiene previsto aceptar a la guerrilla: la circunscripción especial para las regiones donde las FARC mantienen apabullada a la población, con lo que garantizan bastantes puestos en el Congreso, y el marco jurídico que les permitirá bajarse del avión de regreso de Cuba y sentarse en sus curules en el Capitolio. Todo eso en el marco de la dejación de armas y no de la entrega, sazonado con zonas de reserva campesina y muchos otros beneficios. Coincidimos en Realidades con algunos editorialistas que aseguran que lo que tiene que refrendar el pueblo no es la paz, la cual todos queremos, sino los acuerdos con las FARC,
que ya sabemos estarán llenos de gigantescos sapos. Para Realidades, Carlos Sierra. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, traemos las fuentes directas para analizar los temas de actualidad más importantes de Colombia y el mundo. Este es el invitado de la semana. Nos acompaña hoy en el estudio el doctor Fernando Vargas Kemba. Él es presidente del Comité de Víctimas de la Guerrilla Colombiana y con él vamos a tratar algunos de los temas de gran actualidad que han sido noticia durante la presente semana. Doctor Fernando Vargas, ¿cómo está usted? Doctor Carlos, muchas gracias, muy complacido esta invitación y muy honrado estar en esta mesa de trabajo con tan importantes pensadores y en esta tan selecta audiencia que ustedes tienen. Muchas gracias. Bueno, doctor Fernando, hay varios temas muy interesantes para tratar esta semana y compartir con nuestros oyentes. Comencemos por el tema de la refrendación de un eventual acuerdo al que llegue el gobierno con las FARC luego de los diálogos de La Habana. Esta semana se ha debatido sobre la posibilidad de que el gobierno, digamos, a través del Congreso y con autorización de la Corte Constitucional, pueda validar esos acuerdos, pero se ha hecho el cuestionamiento político y ha sido precisamente el fiscal general el que sorprendió al país insistiendo en esa alternativa eminentemente legislativa, cuando todo lo que está esperando el país es algo que le permita participación popular para refrendar estos eventuales acuerdos. ¿Qué opina usted al respecto? Doctor Carlos, es que indudablemente Colombia está pasando por un episodio muy preocupante de antidemocracia. El régimen colombiano, el sistema de gobierno colombiano, sus ramas del poder público, las cortes, tienen una tendencia dictatorial, tiránica, antidemocrática. Aquí no consultan al pueblo, vea usted, a diferencia de los demás países del mundo, democráticos. Aquí la Corte Constitucional decide por 5 votos temas que son de profundo contenido social en cuanto a tradiciones y valores culturales del país. Aquí no se consulta al pueblo sobre temas tan trascendentales para la opinión nacional como el aborto, como la adopción de niños por parte de homosexuales. Temas como la paz, como los acuerdos con las FARC. Aquí no quieren consultarlos, no nos quieren consultar al país porque ellos saben que el país les va a contestar con la lógica nacional, con la prudencia de Colombia, con la sensatez de los colombianos que quieren tener las cosas claras para poder aprobar las cosas. Aquí prefieren ocultarlas. Mire, nadie puede en este momento sostenerme en la cara en un debate público los puntos aprobados en Cuba. Aquí no hay puntos claros aprobados en Cuba. Es más, yo me atrevo a decir que aquí no se ha aprobado nada en Cuba. Todo es una campaña publicitaria de explotación de sentimientos nacionales y de manipulación de presupuestos. Eso es lo que hay en Cuba. Eso es lo que hay en Cuba. Así se religió el presidente Santos. Y claro, como no tienen que presentar transparentemente a Colombia, es muy probable que estén llegando a unos acuerdos muy oscuros y muy ocultos en La Habana. Acuerdos que pasan por el perdón de todos los crímenes de las FARC, acuerdos que pasan por la llegada al Congreso, acuerdos que pasan con la repartija territorial del país en manos de las FARC, acuerdos que pasan con el desmantelamiento de las fuerzas militares, acuerdos que pasan con el acabose del Ejército Nacional. En este punto, ¿no cree usted, doctor Vargas, que valdría la pena advertir al pueblo colombiano que de llegarse a dar este referendo o esta consulta popular, la pregunta que se le haría podría estar mimetizada detrás de alguna oscura intención? Porque es que si ese acuerdo que se pretende validar viene respaldado por una consulta en la cual la pregunta sea: ¿quiere usted la paz? Por supuesto, todo el mundo va a decir que sí.
¿No cree usted que de pronto hay que advertir un poco al pueblo colombiano para que esto no nos vaya a suceder? Sí, esto es igual que lo que ocurrió con la Constituyente del 90. La Constituyente, acuérdense que nos montaron el famoso cuento de la séptima papeleta. Ya la U, Roy Barreras, acaba de avisarnos que va a meter otra séptima papeleta en la siguiente elección para refrendar los acuerdos de La Habana con esa pregunta mágica de la paz. Seguramente la pregunta a los colombianos va a ser, ¿quieren la paz? Y la respuesta es obvia, todos queremos la paz. Entonces el sí será ganador, amarrando que el sí significa la aprobación de los tratados y de los acuerdos ocultos en Cuba. De manera que lo que estamos viendo es que Colombia va a ser engañada en este proceso. Es decir, está siendo engañada en este proceso. Pareciera más que estuviéramos en un proceso de transición a unos regímenes socialistas, radicales, es lo que viene con las FARC. Y que ya están prácticamente definidos y que seguramente ya están hablados con la guerrilla y no han sido publicados, es lo que más o menos usted nos comenta. Es muy posible, o sea, ¿qué está pasando en La Habana? Es algo que no tenemos conocimiento. ¿Qué acuerdos tienen en serio trabajados? Porque decir que el acuerdo de víctimas se ha trabajado, eso es falso. Yo como víctima de las FARC, como representante y vocero de víctimas de las FARC, puedo a usted decirle que no estamos absolutamente complacidos ni acompañando el tema de víctimas como lo han tratado en las FARC, en Cuba con el gobierno. El gobierno tiene que entender que las víctimas no aceptamos la impunidad de sus crímenes de las FARC, que las víctimas no aceptamos el perdón y olvido de sus crímenes, que las víctimas tenemos el derecho a reclamar justicia. El fiscal general de la Nación tiene que entender que ante nosotros tiene una obligación constitucional, ética, moral de cumplir y de perseguir a las FARC hasta el último momento de su ejercicio como fiscal para hacer cumplir la ley. De lo contrario, está omitiendo gravemente sus funciones y posiblemente prevaricando. Háblenos un poco, por favor, doctor Vargas, de la organización que usted preside, el Comité de Víctimas de la Guerrilla Colombiana. ¿Hace cuánto existe esta organización? ¿Qué actividades ha realizado en el tiempo que ha durado su existencia? Y una pregunta importante, ¿a usted lo han llevado a La Habana como víctima de la guerrilla colombiana para que haga denuncias allá, doctor Vargas? Doctor Carlos, comienzo a responderle por el final. Nuestra posición ha sido muy clara desde hace 2 años, que comenzó el falso proceso en La Habana. Las víctimas de las FARC no tenemos nada que ir a hacer a La Habana. No es nuestro escenario. De por sí no podemos ir a un país gobernado por semejante dictadura que ha sido la gran financiadora y el gran sustento logístico y armamentístico de las FARC, como es la dictadura castrista. De manera que una víctima de las FARC no puede ir éticamente a estrechar la mano de su victimario. El único sitio legítimo donde una víctima de las FARC puede encontrarse con su victimario es un estrado judicial, doctor Carlos, en donde las FARC pidan perdón y sean condenados a unos años de cárcel por sus crímenes abyectos, canallas que han cometido contra Colombia. Así es que yo ni me he peleado cupos en los aviones de Cuba, ni voy a ir a Cuba, así haya o no haya proceso de paz en Cuba, doctor Carlos, porque me siento inhabilitado moralmente para ir a dejar $1 de mi trabajo en Colombia a la dictadura castrista en un hotel de 5 estrellas de ellos, mientras mantienen al pueblo cubano sometido al más reprochable sistema de opresión. De manera que no pienso que sea nuestro escenario como víctimas de la guerrilla, doctor Carlos. Así es que vayan otros que tengan otros niveles y otras comprensiones de la ética y de la moral. ¿Y el Comité de Víctimas de la Guerrilla, cuánto tiempo lleva en funcionamiento en Colombia y qué actividades ha realizado? Paso a esa respuesta que me parece importantísima y gracias por esa pregunta, doctor Carlos. Mire, nosotros iniciamos el año 1991. Somos la primera organización de víctimas de América Latina en medio de un conflicto armado, así nos lo reconoció la Comisión Interamericana en el año 93, cuando fuimos allá por primera vez. Somos la primera organización de Colombia, por supuesto, de víctimas que sale al exterior a denunciar los crímenes de las FARC en Naciones Unidas y en la Comisión Interamericana en el año 93. De ahí para acá seguimos permanentemente asistiendo. Logramos en el año 1994 la primera condena internacional de los crímenes de las FARC en documento oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vea usted? En el 84 periodo de sesiones, en el informe anual del 84 periodo de sesiones, se manifestó la Comisión Interamericana rechazando y protestando por los crímenes de la FARC y exigiéndole al gobierno colombiano, oiga bien lo que le voy a decir, doctor Carlos, exigiéndole al gobierno colombiano reclamaciones nuestras
porque velara por los derechos de las víctimas de las FARC, porque los atendiera humanitariamente, porque cubriera sus necesidades. Vea usted de cuándo estábamos en eso. De manera que esa década nos la pasamos denunciando, doctor Carlos. Pero le quiero decir, también fuimos los promotores de las primeras marchas contra el secuestro en Colombia. Fuimos los promotores de la primera marcha contra el secuestro en Colombia cuando nos trajimos las mamás de los soldados de las Delicias, cuando marchamos por Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga, Villavicencio, Cúcuta, llenando las plazas, sin medios de comunicación apoyando, doctor Carlos. El pueblo colombiano salía a apoyar nuestra protesta, nuestro rechazo por el secuestro en Colombia, exigiendo la liberación de los soldados de las Delicias y de todos los secuestrados en Colombia, año 1996. Y lo logramos. Y fuimos ese diciembre, fuimos con unas madres de las Delicias a Washington, a la Comisión Interamericana, y nos vinimos con una petición, un documento oficial de la Comisión, donde le exigía a las FARC la devolución sanos y salvos, sin condiciones, de los 63 soldados de las Delicias. Por supuesto, eso lo pagamos caro, doctor Carlos, lo pagamos con sangre. Y nos asesinaron la mitad de la gente de nuestra junta directiva en Colombia, y nos asesinaron coordinadores regionales, y la otra mitad de la gente le tocó irse del país, están asilados en Estados Unidos, y yo quedé aquí al frente de esto, por vocación, por misión. Yo soy víctima de las FARC, me mataron a mi familia, niñas de 5 años me asesinaron en la casa, los abuelos. Yo conozco el dolor de esto. ¿Amenazas tiene usted, doctor Vargas? Por supuesto, doctor Carlos. Le quiero decir, después del asesinato de esta junta directiva, fue muy difícil reconstruir la junta directiva del Comité de Víctimas de la Guerrilla. Nadie quería participar directamente de frente sabiendo lo que había pasado ya, sin que la justicia hubiera actuado de nada. Jamás. Aquí tengo denuncias penales por amenazas directas del ELN en su emisora Patria Libre de aquella época, grabadas las denuncias en la Fiscalía General de la Nación, ordenando mi asesinato con nombre propio, dirección y todo. Está en los cuadernos de las milicias Antonio Nariño en Bogotá, en donde ordenaron mi asesinato, y cuando capturaron a los jefes de las milicias estaba mi nombre en primero o segundo renglón para ser asesinado en Bogotá. Eso está en la Fiscalía, doctor Carlos. Y la Fiscalía siempre guardó silencio sobre esas pruebas. Yo me entero después. Jamás la Fiscalía me llamó a decir, vea, a usted lo van a matar, a usted esto y lo otro. Nunca. Eso me entero después. Sin embargo, vea usted que sobre eso no se avanza nunca. Las investigaciones no avanzan. En el año 98, 99, dos intentos de asesinarme a la salida de la oficina en el centro de Bogotá. Gracias a Dios no lograron hacerlo. Corrí por la carrera décima salvando mi vida. Vea usted cómo ha sido mi situación. ¿Y qué pasa en el periodo de la década del 2000? Hombre, doctor Carlos, me tocó asilarme en España 2 años con mis niños. De la noche a la mañana le agradezco de estos micrófonos a un gran colombiano como Plinio Puleño Mendoza, que consiguió mi asilo en 24 horas en España porque las AUC ordenaron mi asesinato con mis hijos. Oiga bien lo que le acabo de decir, las AUC. De manera, ese sector narco de las AUC, porque allí hay una historia de autodefensas que yo sí, cuando quieran, con mucho gusto, le doy el debate nacional a eso, porque la autodefensa es legítima aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, doctor Carlos, cuando me encuentro hasta esta situación, en donde hace tan solo 3 años, voy a recoger mis niños del colegio al mediodía en Bogotá y recibo el atentado más salvaje con mis niños subiéndolos al carro, que solo Dios me libra de eso, y el impacto de 5 impactos en el vidrio donde yo voy manejando el carro con sicarios a pie al frente del vidrio, y la cruce de balas con los escoltas que tengo. Eso es salvaje, doctor Carlos, eso es salvaje. Y Amén. Sin embargo no se abre investigación, perdóneme. Ese acto pasó sin investigación, sin presencia de investigadores de policía, ni de CTI, ni de fiscalía, pese a que trascendió en los medios de comunicación. ¿Cómo ocultar un hecho ocurrido frente a un colegio en Bogotá a mediodía? Sin embargo, la justicia no se movió, no investigó, nadie fue a recolección de pruebas, nadie fue a hacer los actos urgentes de iniciales, absolutamente nadie. 5 días después me tocó ir a la Fiscalía a poner el denuncio para activar la justicia en Colombia. Entonces, hombre, doctor Carlos, algo raro ha pasado, y están puestos en la Fiscalía denuncios por seguimientos que me hacen a mí, los escoltas han puesto, se reconocen los carros que nos siguen, hay presencia de gente sospechosa a las afueras de mi residencia en Bogotá. ¿Y qué se logra con eso? Yo le voy a decir lo que se logra con eso. Ahora me llegan amenazas recientes de las FARC a mi correo y al correo de la parlamentaria importante, la doctora María Fernanda Cabal, y de otro gran activista de derechos humanos en Antioquia, que es el doctor Jaime Restrepo. Entonces nos amenazan por ser paramilitares y nos ponen el epíteto de paramilitares. Imagínese usted. Y entonces, para justificar posibles atentados mañana y justificar la muerte, eso es todo.
Pero la amenaza no es solamente contra ustedes, sí, sino contra su familia. Por supuesto, es que el correo llega diciendo para que iban tranquilos con sus familias, ¿no? O sea, y involucren como el objetivo militar a nuestras familias, por supuesto. Pues a mí ya me han asesinado en la familia niñas de 5 años, por ejemplo. O sea, ese dolor ya lo hemos vivido y sabemos de lo que son capaces. Y el atentado que me hicieron hace 3 años en el norte de Bogotá recogiendo a mis niños en el colegio, y era con mis niños. O sea, ahí ellos no se miden en eso, por Dios santo. De manera que yo les dije el otro día en una emisora del doctor Fernando Londoño, importante, que me entrevistó el otro día el atentado, le dije, hombre, doctor Londoño, aprovecho sus micrófonos para decirle a los bandidos que me quieren matar, díganme en qué esquina me paro y me les paro solo. Pero no involucren mis hijos en esto. Yo voy y le juro, doctor Carlos, y a todos los que me están oyendo, díganme en qué esquina me paro, de qué pueblo de Colombia, en qué calle de Colombia, y me les voy solo, doctor Carlos, y arreglamos las cosas. Correcto, pero no involucren inocentes en esta vuelta. ¿Cómo ve usted hoy en día estos atentados que nos está contando, sobre todo estas amenazas recientes, en el marco de un supuesto cese de hostilidades, cese unilateral de hostilidades? O sea, ¿eso no formaría parte de las hostilidades? ¿O cómo se definen las hostilidades? ¿Por qué el gobierno no se ha encargado de definir cuáles son las hostilidades que deben cesar, sino pues la guerrilla simplemente afirma haberlas dejado, pero sigue haciendo estas amenazas que usted nos cuenta? Pero le termino el tema anterior con 10 segundos. Con todas estas amenazas y este historial que le he contado, que tal vez se me quedan muchas cosas por fuera, vea usted cómo la Unidad Nacional de Protección me disminuyó el esquema protectivo que yo tengo asignado hace unos tiempos y me dejó prácticamente con una escolta. Y fuera de eso, desde hace 4 meses, y lo digo públicamente porque esto no es esto no está oculto para la FARC ni para nadie, me tienen viajando solo en mis viajes fuera de Bogotá porque no autorizaron desplazamiento de la escolta conmigo, a diferencia de otros esquemas de otros sectores que sí van completo y siguen viajando. ¿Ni pagando los pasajes ustedes, de los viáticos? Yo mismo de mi sueldo le escribí a Villamizar en el Twitter, dije, yo pago el tiquete de la escolta, yo pago los viáticos de la escolta, de mi sueldo, de la comida de mi casa la pago, es mi vida lo que está en juego, y ni así quiso autorizarlo. Que esto es bastante extraño. Yo quiero dejar esa constancia en estos micrófonos. Pero, ¿y eso cuando, por ejemplo, en ese recorte que hubo presupuestal en la unidad, entonces también le recortaron, por ejemplo, a Piedad Córdoba y a... Yo creo que no. Y a este señor Cepeda. No, aquí se llevaron creo que 70.000 millones de pesos de la unidad. No sé si estoy equivocado, me corrigen. Pero ahí se robaron un poco de plata. Y entonces deciden que esa plata pues no la recortan es a los que no somos de izquierda y estamos protegidos, que somos la minoría además de la ONP. Aquí la protección de este sector es muy poca. Entonces es a nosotros a los que nos restringen escoltas, viajes, o sea, estamos viajando solos, yo estoy viajando solo, tengo entendido que el doctor Jaime Restrepo también, pero no me atrevo a asegurar lo que él mismo lo diga. Entonces, de manera que en esas condiciones lo que están es como favoreciendo el atentado. Doctor Fernando, ¿por qué cree usted que las FARC no quieren aceptar las condiciones que se impusieron en Justicia y Paz, en donde los autodefensas o paramilitares mal llamados pagaron aunque fuera 8 años? Tanto criticaban a Uribe, pero hoy nadie solicita eso, nadie pide. ¿Por qué cree usted que pasa eso en Colombia? Doctor Botero, por eso, en la época en que se aprobó la Ley de Justicia y Paz, el gobierno nacional nos prometió a los colombianos, y está grabado en el Congreso de la República, que ese era el marco permanente hacia adelante para todos los procesos de paz. Y el Congreso así lo aprobó. Y esa es la motivación de esa ley. Ahora resulta que no, nos cambiaron ahora por el marco para la paz, en donde pues no hay responsabilidad de procedimiento contra las FARC, no tienen ningún tipo de relación jurídica con ellos. Y es sencillo, las FARC nunca iban a aceptar la Ley de Justicia y Paz que aceptaron los paramilitares por 2 razones. Primero, porque vincula un procedimiento judicial de verdad. Y si ellos no dicen la verdad, entonces no se hacen acreedores a los beneficios de Justicia y Paz y van y pagan sus 60 años de cárcel en ordinaria. Y segundo, porque ellos no quieren pagar 8 años de cárcel, eso es sencillo, no quieren pagar un solo día de cárcel. Ni un solo día, ya lo dijeron. Claro. Es que uno le pregunta a mucha gente que le dice a uno, ¿cómo así que usted es enemigo de la paz? Le hemos dicho que no, pero dice, ¿pero por qué entonces se oponen? Pues precisamente, ¿por qué no pueden pagar? La gente
cuando la gente le dice a uno, pero ¿y por qué unos sí y otros no? La gente no sabe qué contestar. Claro. Pero hay temas que están ocultos detrás de estos debates, ¿no es cierto? Hay temas que están muy ocultos detrás de este debate. Sí, por ejemplo, el hecho de que hoy en día estamos, en teoría, en un régimen que nos ha voluntariamente manifestado las FARC de un cese unilateral, ¿verdad? Pero en medio de ese cese unilateral estamos viendo amenazas, estamos viendo incluso actos terroristas, incluso incorporación de menores a las filas de la guerrilla. Entonces, ¿qué pasa con ese cese unilateral? Mire, la verdad es que aquí no se puede hablar de cese de hostilidades porque aquí nadie sabe lo que son las hostilidades. Entonces, las hostilidades en el derecho internacional se tienen como los actos legítimos de la guerra. De manera que lo primero que el gobierno colombiano tiene que pedirle a las FARC, o las fuerzas militares tienen que pedirle al gobierno colombiano, es que para sentarse a hablar de un cese de operaciones militares, que sería el llamado cese de hostilidades de las fuerzas públicas, de las fuerzas militares, porque las fuerzas militares no hacen hostilidades, simplemente representan el poder de la ley, representan la hegemonía de la Constitución Nacional, los derechos de los ciudadanos. Lo que hacen las fuerzas militares es defender a los ciudadanos y defender la Constitución colombiana. El uso legítimo de la fuerza. La fuerza, exacto. De manera que las hostilidades o los actos violentos vienen de los grupos guerrilleros. Por ejemplo, es fundamental que quede claro, aquí no se puede pensar ni soñar nunca en que se puede sentar, como ordenó el presidente, a que se pactara un cese de operaciones militares sin antes decirle a las FARC, vea, paren todo atentado contra los civiles, no toquen un civil más y no toquen más los bienes civiles. ¿Cuáles son los bienes civiles? Las carreteras, los puentes, los hospitales, las torres de conducción eléctrica, los oleoductos. No más secuestros, no recluten un solo niño, es un atentado contra los civiles. De manera que si las FARC llegan a suspender, eso sí desescala el conflicto. Es que el que ha escalado, como dicen ahora los grandes magos de la violentología colombiana, es que se escaló el conflicto. ¿Por qué? Porque es que mire la cantidad de niños reclutados, vea cuántos civiles muertos. ¿Y quién los mata? Las FARC. ¿Quién recluta a esos niños? Las FARC. ¿Quién vuela los puentes y las carreteras? Las FARC. Entonces uno no entiende cómo le pueden aceptar a las FARC esos hechos criminales, esos actos terroristas como métodos normales de guerra. Claro, fíjese usted en lo que vamos hoy en día, en que el fiscal general de la Nación está diciendo que es legítimo el narcotráfico, que es legítimo casi el secuestro, es decir, que todos los métodos y medios que utilizan las FARC son legítimos porque son actores políticos. Entonces volvemos a la teoría antigua de la Corte Suprema que dijo que es que las FARC eran altruistas. Y venimos al cuento de Carlos Gaviria, que decía que es distinto, que eso, una cosa distinta es matar para enriquecerse, como los paramilitares, y otra cosa es matar para que otros vivan mejor, como la guerrilla. Entonces, de manera que eso es abyecto, eso es asqueroso, esa manera de manipular la semántica. Sí, es la clasificación política de un asesinato. Para allá vamos. Ahora sí entrémosle al tema que es el que no se quiere tocar. ¿Por qué nosotros mantenemos todavía vigente el cuento del delito político? Pero es que no hemos aprendido con este chorro de sangre que ha habido. Ahora resultó que a última hora Pablo Escobar era político también, porque era otro narcotraficante. Entonces lo que se le negó a Pablo Escobar, lo que se le negó al mexicano, lo que se le negó a los paramilitares, o sea, su aspecto político en una lucha terrorista y narcotraficante, ahora se le reconocen a las FARC como derechos propios de la revolución, de la subversión. ¿En qué consiste el delito político? ¿Con quién están hablando en Cuba? Es que es la primera pregunta que se debe hacer, doctor Carlos. Entonces, uno ve que en Cuba se está hablando no con un actor político, porque es que las FARC nunca han sido actores políticos. Las FARC son un brazo armado de un partido político que sí es un actor político. Vea usted cómo es la... Hablemos precisando cosas, doctor Carlos. No se le puede dar estatus político a quien no lo tiene, y las FARC son un brazo armado sencillamente, que cumplen funciones de brazo armado. Entonces tenemos que leer a Lenin en cuanto a lo que es las funciones de un aparato armado del partido. Y entonces el aparato armado del partido tiene que cumplir dos funciones fundamentales, que es dar de baja al enemigo y captar recursos. ¿Y no es eso lo que han hecho las FARC en los últimos 60 años? Matar colombianos y llenarse de plata. Están negociando con Popeye, no con Pablo Escobar, haciendo la comparación. De manera que, ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos tener garantía de no repetición, doctores? Si no tenemos al partido sentado, el partido que creó la FARC y ha creado más grupos armados en Colombia, en la mesa de negociación prometiéndole a Colombia que no vuelve a crear grupos armados. Sí, allá no está Jaime Caicedo. No, ahí no hay garantía de no repetición de nada.
Usted, doctor Vargas, y su organización de víctimas de la guerrilla, que son verdaderas víctimas del conflicto en Colombia, ¿cree que va a haber la suficiente reparación? Bueno, pues el tema de la reparación es un tema más amplio de lo que uno cree, doctor Carlos. El tema de la reparación no se puede circunscribir y limitar sencillamente a 4 monedas de plata. Eso es antiético, pensar que el gobierno nacional va a darnos a las víctimas 1, 5, 10 millones de pesos y con eso ya quedamos todos contentos y paró el dolor. No, señor. El tema de la reparación es integral. La reparación tiene que ser integral. Entonces la reparación no es solo el pago de los 4 centavos que están repartiéndole a las víctimas, que hay víctimas que necesitan la platica, todos las necesitamos, pero la verdad que por encima de la plata hay muchas cosas de dignidad y de derechos que son distintos. La reparación necesita aplicación de justicia, doctor Carlos. No se puede hablar de reparación integral si no se aplica justicia sobre los crímenes, no solo de lesa humanidad. Es que déjeme decirle, es que un crimen de lesa humanidad tiene una conceptualización tan distinta en el campo y en la parte urbana. Aquí es un crimen de lesa humanidad atentar contra un candidato presidencial, por supuesto, o de pronto atentar contra un partido político, por supuesto. Pero para nosotros los del campo, doctor Carlos, es un crimen de lesa humanidad matar a un campesino, que era nuestro vecino en la vereda, el compadre, el don Juan, el señor del otro lado de la quebrada. El hombre que no le hacía daño a nadie, al que le llevaron sus hijos a la FARC. ¿Por qué le cometen esos crímenes de lesa humanidad contra el campesinado colombiano? Eso tiene que estar cubierto en la reparación, doctor Carlos. Eso es lo que las FARC tienen que pagarle a Colombia. Tanto dolor que le han causado a la familia campesina. Mira, yo estoy hablando de los campesinos. Pero es que las FARC no van a reparar. ¿No? El que va a reparar va a ser el Estado colombiano. Claro. Pero una parte económica, nosotros estamos pidiendo justicia, que es donde las FARC tienen que pagar en cárcel estos crímenes. Pero en esa reparación integral también debería estar la devolución de las tierras que han sido expoliadas por este grupo, o los desplazados deberían poder volver a sus tierras, los desplazados de la guerrilla, porque es que aquí se ha hablado de los desplazados de los paramilitares y tal, pero de los de la guerrilla nunca se habló. Porque ellos se están presentando ahora como víctimas, no como victimarios. Claro. Y eso es lo que ha sucedido en La Habana y por eso están llevando a La Habana víctimas de los paramilitares. Mire, la ley de víctimas es demandable de principio a fin. Yo demandé la ley de víctimas por inconstitucionalidad. Desgraciadamente la Corte Constitucional estaba jugando a favor de esta revolución de la ley de víctimas. ¿Qué fue lo que hizo la ley de víctimas en realidad, doctor Carlos? Si hablemos a calzón quitado, y ojalá que algún congresista me salga al debate público de los que aprobaron esto, porque es abyecto que los partidos políticos hayan traicionado de esa manera a las víctimas en Colombia. La ley de víctimas no reconoció ni benefició a las víctimas. Para eso había un decreto administrativo que era superior en beneficios, doctor Carlos. La ley de víctimas antes limitó y restringió más las cotizaciones mensuales de las reparaciones económicas. Yo les invito a que un día hagamos un programa sobre eso. Pero mire usted lo que se hizo la ley de víctimas, reconocer el conflicto armado. Ahí vino la gran fiesta internacional y nacional de la izquierda colombiana. Por eso Santos es alabado por haber reconocido el conflicto armado. ¿En dónde? En la ley de víctimas. Gracias a ese reconocimiento del conflicto armado es cuando se logra montar la mesa internacional con las FARC, si no, no se hubiera podido montar, porque las FARC no tenían reconocimiento de actor político, sino de terrorista en el gobierno anterior. De manera, doctor Carlos, y mis queridos doctores, que ustedes tienen toda la razón en ese sentido de criticar el nivel de reparación que puedan tener las víctimas en Colombia. Las FARC de por sí no van a soltar un peso, y eso no está ni siquiera en los puntos de la negociación. Pero nosotros lo que estamos pidiéndole al gobierno son 2 cosas, exigiéndole al gobierno que la reparación judicial, que es el pago de la pena, que se cumplan las penas por los delitos cometidos, por todos los delitos cometidos. Es que es insoportable, doctor Carlos, que discriminen aquí los delitos y las víctimas. Es insoportable que haya víctimas de primera, de segunda y de tercera, y que solo se vaya a priorizar cierto tipo de delito de lesa humanidad, como si no fuera lesa humanidad acabar con una familia campesina. Pero termino el tema de la reparación diciéndole, también la verdad es complementaria de la reparación. Las FARC tienen que contar la verdad, pero no la verdad sino la verdad de qué armas, quién les vendía las armas, doctor Carlos, en qué mercado internacional, cuáles son los empresarios de las armas negras de las FARC, cuáles son sus grandes apoyos políticos en Colombia, cómo eran sus pactos regionales con el Partido Liberal o Conservador, o con los partidos tradicionales o con el Partido Comunista, cómo son sus dependencias con el Partido Comunista. Esa es la verdad que Colombia necesita, doctor. Sí, la reparación no es solo dinero, es verdad y es justicia. Doctor Fernando Vargas, presidente del Comité de Víctimas de la Guerrilla en Colombia, muchísimas gracias por su participación en Realidades.
Lamentamos profundamente la situación de amenaza en la que usted está viviendo ahora y esperamos que esto no siga sucediendo en Colombia. Peor aún, en momentos en los que el gobierno insiste en que la guerrilla sí está cumpliendo con ese, digámoslo así, cese unilateral. El cese no es solamente dejar de disparar, el cese es dejar de amenazar y el cese es dejar de secuestrar y de incorporar menores a la guerrilla, y eso no se está cumpliendo. Muchísimas gracias, doctor Fernando Vargas, por su participación en nuestro programa. Muy interesantes todos sus conceptos sobre lo que está sucediendo hoy en el marco de las conversaciones entre el gobierno y las FARC. Muy amable a usted, doctor Carlos, por esta invitación y a tan importante mesa de colaboradores. Gracias. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las cortinas rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13 En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. En Realidades, la columna de la semana. Una pluma envenenada. Antonio Caballero, proveniente de la más rancia oligarquía bogotana, nihilista cínico, con un inmenso talento destructor, cuenta con una pluma prodigiosa pero envenenada, dedicada a la destrucción moral y psicológica de una sociedad. Junto a otros connotados escritores de su generación, como Enrique Santos Calderón, Orlando Fals Borda y Gabriel García Márquez, entre otros, han sido repugnantemente cercanos al extremismo de izquierda, fundamento de los grupos guerrilleros, y se han dedicado a apoyar a los radicales y a atacar instituciones colombianas más respetadas como el Ejército Colombiano. Todos ellos crearon una revista llamada Alternativa en la década de los 70, la cual duró unos pocos años, pues ellos mismos se encargaron de enterrarla y desde allí apoyaban ideológicamente a movimientos como el M-19. Estos privilegiados en el manejo del idioma han puesto su pluma al servicio de causas antidemocráticas, históricamente fracasadas, por las cuales siguen luchando, no importa que esto signifique acabar con la democracia más antigua de América. Lo importante es destruir, lo importante es subvertir, lo primordial es cambiar la historia. Escribe Antonio Caballero un artículo infame contra las fuerzas militares, Revista Semana 2014, 11, 19, titulado Traidores, en el cual pretende culpar al ejército por todos los fracasos en los diferentes procesos de paz que se han desarrollado en Colombia desde los tiempos de Belisario Betancur. Afirma que hoy son los grandes enemigos del proceso de paz y aprovecha para echarles baldados de agua sucia, en lo cual es experto. Todo aquello totalmente falso. Coincidencialmente, este grupo se parece a las versiones que hoy nos quiere vender el grupo terrorista FARC, avaladas por el gobierno de Juan Manuel Santos. Pronto leeremos el informe de la mal habida Comisión Histórica, creada por el gobierno a petición del grupo terrorista y que, a juzgar por los miembros de la comisión, historiadores y sociólogos sospechosamente afines ideológicamente a estos grupos, dirá que la responsabilidad del conflicto es enteramente del Estado colombiano y de sus sanguinarias fuerzas militares. Ya lo dijo el grupo de memoria histórica, faltando descarada y tendenciosamente a la verdad. Tergiversar la historia es una de las estrategias de triunfo de la izquierda extremista, ya aprobada en varios países de Latinoamérica. Recordemos que
De la firma de los acuerdos de paz de la Uribe entre Belisario Betancur y las FARC surgió la Unión Patriótica, un partido político que hoy ha sido revivido en medio de las actuales conversaciones de paz casi 30 años después. Este partido fue exterminado por la extrema derecha intolerante que no estaba dispuesta a aceptar que se hiciera política con armas, lo cual ocurría por esos años, dado que sus fundadores, las FARC, seguían en armas. Culpar al ejército de esta barbarie no se ajusta a la verdad. En cambio, tratar de ocultar la historia y las causas de semejante salvajada parece que no le sirve a nadie hoy para entender qué es lo que se pretende con el cese bilateral al fuego sin haber entregado las armas el grupo guerrillero. El llamamiento a un referendo o a la posibilidad de una constituyente mientras las FARC mantengan sus armas hará que se reviva este pasaje oscuro de nuestra historia. Nuestro ejército y en general todas las fuerzas militares han sido leales al poder civil, yo diría demasiado algunas veces. Una de sus principales misiones es mantener la democracia y lo han demostrado con creces. En época de Samper Pizano, aquel nefasto narcopresidente, bien podría haber derrocado a este deleznable personaje, pero fieles a su misión, a su lealtad y al respeto por la Constitución, por su honor, juraron defender la democracia y se mantuvieron firmes en ese propósito. Parte de la estrategia de los amigos de las FARC es desprestigiar al ejército y para ello utilizan la calumnia y la guerra jurídica. Voltaire decía, calumniad, calumniad, que algo quedará. Por ello vemos cómo, con maestría, han acorralado al ejército en procesos jurídicos intoxicados, han pretendido acabar con la inteligencia militar, que sin esta arma es como si el ejército perdiera sus ojos, los haría vulnerables y perderían la guerra irremediablemente. Es por ello que vemos a la revista Semana al servicio del terrorismo, destapando escándalos infames e infundados como el de Andrómeda, sede encubierta de inteligencia declarada legal por el gobierno, que fue objeto de allanamientos por parte de la Fiscalía y de ataques mediáticos en esta monumental patraña, lo que demuestra que un gran plan coordinado para construir montajes con diversos actores que pretenden maniatar y desprestigiar a los militares. Traidores son, realmente, esta recua de escritores sin moral y sin ética, que apoyan cada intento del comunismo por tergiversar la historia y que buscan que Colombia caiga en el modelo marxista como Cuba o Venezuela. Traidores, qué pena, que personas tan brillantes como Gabriel García Márquez fuera toda su vida íntimo amigo de Fidel Castro, sabiendo que éste financiaba y entrenaba grupos guerrilleros, los mismos que ensangrentaron a Colombia y a toda nuestra América. Esto es traición a su patria, de la que salió huyendo por comprobados vínculos con la guerrilla. Eso sí, alerta mis queridos amigos, el comunismo ha entrado a Colombia, se ha fortalecido, ha infiltrado nuestras instituciones. Pronto estará en el poder, ya lo tienen a medias. Nos toca identificar bien a los traidores para develar sus mentiras y orientar a nuestros allegados sobre cómo votar contra ellos para defender la libertad, la verdad, la justicia y la democracia. Para Realidades, Jaime Eduardo Botero Gómez. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia en la Viena, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El análisis de los temas más importantes del continente a través de Uno América, por la libertad y la democracia de América Latina. Bueno, hoy en Uno América damos un vistazo a nuestro continente, viajamos al Cono Sur, nos vamos a Argentina específicamente y tenemos una comunicación a esta hora con Nicolás Márquez. Daya, vamos a contarle a nuestros oyentes de Verdad Colombia, de nuestro programa de la Federación Verdad Colombia, quién es Nicolás Márquez, de nuestro programa de Realidades.
Nicolás es abogado, politólogo, docente y escritor argentino que ha publicado 10 libros sobre asuntos argentinos y latinoamericanos y es el actual director del diario digital La Prensa Popular de Argentina. Bueno, muy bien. Con él vamos a hablar precisamente de lo que pasa, de los más recientes acontecimientos en la Argentina, Paola. Claro que sí, pero bueno, Nicolás, primero que todo, bienvenido a Realidades. Gracias por compartir con nosotros y para contextualizar a todos nuestros oyentes, queremos saber qué es lo que está pasando realmente con la situación en Argentina. Bueno, primeramente, si mal no escuché, mencionaron por así a Verdad Colombia. Yo tengo libros publicados por ustedes, así que es una grata sorpresa que estar en conexión porque valoro mucho el esfuerzo que ustedes hacen por desenmascarar a los antidemócratas que están pululando en el continente. Así que mi reconocimiento desde acá, no sabía. Mira, la Argentina está conmocionada a raíz de un episodio que es concretamente un escándalo de proporciones internacionales, ¿no? Que tiene que ver con una denuncia específica que el fiscal que estaba investigando un atentado terrorista llevado adelante en Buenos Aires hace 20 años, un atentado terrorista contra una mutual israelita, la AMIA, la sigla de esta mutual, Asociación Mutual Israelita Argentina. Esta institución fue volada en pedazos, 85 muertos hubo. Si mal no recuerdo, la Argentina alberga es muy fuerte en cuanto a la comunidad judía en Argentina, y creo que Buenos Aires es la cuarta ciudad del mundo, después de Israel, de Nueva York y creo que de París está Buenos Aires, así que es importante. El atentado lo eligieron en Argentina por cuestiones que tenían que ver con lo simbólico y por el arraigo que hay en la comunidad judía dentro de lo que es la Argentina y Buenos Aires en particular. Así que ese atentado quedó en la nebulosa, muy entorpecido, y a partir de hace 10 años un fiscal, que es el fiscal Nisman, comenzó en la causa, una causa que venía muy manoseada, y empezó concretamente a ir tras la pista de que esto había sido un atentado del terrorismo iraní. Esto lo fue confirmando, las pruebas fueron siendo cada vez más concluyentes, cada vez más determinantes, inclusive específicamente había sido Hezbollah, amparado por el gobierno de Irán. Ahora, ¿qué ocurrió? Esto venía avanzando hasta que en el año 2013 el gobierno de Cristina Kirchner reanuda vínculos fuertes diplomáticos y comerciales con Irán, algo muy raro porque con un país sospechado de amparar terroristas que atentaron en Buenos Aires, reanudar vínculos diplomáticos, vínculos comerciales, era algo realmente muy curioso. Y dentro de esta revinculación, por así decirlo, dentro de este giro en las relaciones internacionales de la Argentina, parte de este entendimiento con Irán tenía que ver con un memorándum que literalmente contenía la impunidad para los terroristas que estaban siendo perseguidos por la justicia argentina. Porque el memorándum decía que los terroristas iraníes acusados de haber colocado la bomba iban a ser juzgados en Irán, no en Argentina, algo que realmente era una vergüenza. Este fiscal se sintió muy contrariado, como que el propio gobierno argentino estaba de espaldas a su investigación y en favor de la impunidad de los terroristas. Entonces, desde entonces viene llevando adelante una investigación muy profunda y llegó a la conclusión de que la presidenta Cristina Kirchner y el canciller y otros funcionarios más operaban en connivencia en favor de la impunidad de los terroristas que cometieron este crimen. Tenía las pruebas, tenía las grabaciones, tenía las escuchas telefónicas, había hecho una denuncia de proporciones. De inmediato el gobierno argentino empezó a atacarlo por todo su aparato de propaganda, a vilipendiarlo, etcétera, pero este fiscal se jactaba de tener 300 CDs con todas las grabaciones que inequívocamente se indicaban a Cristina como corresponsable de la complicidad, de la impunidad y de a cambio de dinero y de relaciones comerciales, negociar la impunidad de los terroristas que mataron a 85 argentinos. ¿Qué dice la prensa? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice el argentino del común de lo que está pasando? El domingo, o sea, el día anterior a que este fiscal declare, el domingo a la noche aparece, él iba a declarar el lunes, aparece el crimen de este fiscal, asesinado. Que el gobierno de inmediato lo que dijo es que este fiscal se suicidó por problemas psicológicos, psiquiátricos, etcétera. Andando las horas fue un escándalo nacional, la población realmente indignada. ¿Y qué dice la prensa? Bueno, el 80% de la prensa la maneja el gobierno en Argentina.
Así que el 80% trata de ver cómo disfrazar la situación. El 20% restante, la prensa independiente, acusa como mínimo de responsabilidad política al gobierno. No sabemos si el gobierno lo mandó a matar, sí o no, pero como mínimo no lo defendió, no lo cubrió, lo atacó y lo dejó desprotegido a sabiendas de la enorme responsabilidad que él tenía en una causa tan delicada, en donde además el principal implicado en este último giro había sido la Presidenta de la Nación. Sí. Ahora, más del 80% de la población cree que fue un crimen. Entonces el gobierno, para no contrariar a la opinión pública, hoy ya salió a decir que en realidad cree que no se suicidó, que fue un error de interpretación y que aparentemente lo mataron. Ahora, el gobierno dice, lo mataron nuestros enemigos para tirarnos el cadáver a nosotros y que nosotros paguemos el costo político. No es que las pruebas mueren con él. Él tenía un equipo de casi 80 colaboradores y la causa tiene que seguir, y las escuchas están y las grabaciones están. Lo que pasa es que ahora no hemos podido saber de qué se trata porque su exposición en el Congreso quedó entorpecida a raíz de la muerte. Esto es un magnicidio de proporciones y el costo político del gobierno es enorme, inconmensurable. El gobierno argentino pactar la impunidad y entonces cerrar el círculo con todos los requisitos que políticos, económicos y de relaciones internacionales que tienen los países de la órbita del socialismo del siglo XXI. Así que esto fue muy forzado y las pruebas están a la vista en ese escándalo. Claro. Bueno, hemos visto cómo han llegado los tentáculos del socialismo del siglo XXI precisamente a todos estos países que usted ya nombró y que pues nos está cansando también a nosotros los colombianos y pues nosotros realmente entendemos la situación porque en Colombia vivimos algo también muy, muy parecido y es que los victimarios ahora se están convirtiendo en víctimas o así se quieren ver ahora ante el mundo. Pues bueno, agradecemos mucho su presencia en Realidades, Nicolás. Mil gracias y las puertas abiertas aquí en estos micrófonos. Un fuerte abrazo, cariños a todos. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. Ay, pilas, el piso. Cuidado con el piso. Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.